Ok, gente, hoy vamos a entrar un poco más en la parte eh, de manejo químico, ¿sí? Y cuando hablamos de manejo, control químico, tenemos que tener clarificado que tiene sus ventajas en el sentido de que hay una mayor rapidez en conseguir el objetivo que es la eliminación. En este caso, sabemos que en maleza, en el manejo integrado de maleza, no vamos a conseguir erradicación definitiva, pero eliminación momentánea de, de, de las malezas sí. Y existen desventajas también, desde la contaminación ambiental, desde la deriva que puede llevar un producto hasta una, un lugar que no es el objetivo, es el costo, ¿verdad? Y la tecnología que uno tiene que tener para eh, tecnología de aplicación, conocimiento técnico como para manejar de la mejor manera posible todo esto. Y como veníamos hablando, el control químico debería ser, forma parte del manejo integrado. Ustedes, los que pudieron asistir a la charla ayer de esta empresa, habrán visto que se habla bastante del control sustentable, manejo sustentable, pero allá al final, de hecho, estas empresas dependen de facturación y necesitan tener movimiento, y estos movimientos están fuertemente relacionados al control químico. Bueno, nosotros tenemos determinadas limitaciones en el uso, en el empleo de herbicidas. Ahora nosotros empezamos a entender, conocer primeramente aquellos vegetales que son malezas. ¿Y cuándo es maleza? Cuando termina pudiendo ocasionar un daño económico, ¿sí? A un determinado eh, cultivo comercial, ¿sí? Este daño económico puede ser eh, bastante, vamos a decir, potenciado de acuerdo a la presión que exista por unidad de área. ¿Ah? Es diferente tener una planta por metro cuadrado que tener 25 plantas de una especie en un metro cuadrado, ¿ok? Entonces, hay determinadas limitaciones, y parte principal viene también del conocimiento de qué son herbicidas realmente. Y eso ustedes tienen el glosario y les pido que vayan leyendo, está en la, en el drive de nuestro, de nuestra, de nuestro classroom, y eso se va actualizando de a poco en la medida que vamos desarrollando clases, vamos a ir actualizando. Ustedes también pueden ir actualizando si encuentran un término que les dificulta un poco, carguen ahí porque esto va a ser bastante dinámico, ¿eh? Este, em, bueno, cuando nosotros hablamos de herbicidas, tenemos que apuntar que él está, hay que considerar en qué momento se va a tratar, ¿ah? Porque nosotros tenemos todo lo que fuimos viendo, el banco de semillas, ¿sí? Nosotros podemos controlar banco de semillas de malezas, nosotros podemos controlar plántulas de malezas, nosotros podemos controlar plantas adultas y podemos controlar en estado de floración de forma química, solo que cada vez el control de eso es mucho más oneroso, ¿sí? De acuerdo a el avance que tiene la maleza en el desarrollo del cultivo.
Bueno, vamos a encontrar mucha nomenclatura técnica. Em, Probablemente sea una de las materias que ya se habrán dado cuenta que está abrazando muchísima nomenclatura técnica que prácticamente estamos conversando con como un nuevo idioma. Hay veces que nos llama la atención cuando los médicos hablan de así muy técnicamente, bueno, eso nosotros vamos a llegar también, ese es el objetivo de en este semestre, por lo menos entrar en esa dinámica de manejar mejor la terminología técnica específica en el manejo integrado de malezas. Bien, y por ahí viene que el control químico por medio de herbicidas se clasifica por selectividad, por modo de transporte del ingrediente activo dentro de la planta y por la época de aplicación. ¿Cómo así? Todo esto va en relación al mecanismo de acción, ¿sí? Y vamos yendo. También se da por la época de aplicación. Nosotros podemos aplicar antes que nazca el cultivo comercial, como también podemos aplicar antes que nazca las malezas, que sería preemergencia. Ahora, cuando hablamos de aplicaciones ya con el cultivo comercial instalado, nosotros estamos hablando de post-emergencia, ¿ya? Pero tenemos que hacer la salvedad de un punto, que es, tenemos que diferenciar siempre que el herbicida es preemergente para la maleza o preemergente para el cultivo comercial. Es post-emergente, control post-emergente para el cultivo comercial o post-emergente para la maleza. Esa es una puntualización que siempre tenemos que hacer. Cualquiera sea la situación, el ingrediente activo es absorbido por la planta y en algunos casos es translocado por la planta, apoplásticamente o simplásticamente, ¿sí? Cuando hablamos de una absorción de contacto, prácticamente el ingrediente activo solo va a actuar en el lugar donde cayó la gota. Esa gota, en próxima clase vamos a ver qué tiene que tener la gota para que realmente podamos hablar de un control efectivo en el futuro de las malezas. Bueno, términos comunes, ustedes van a terminar buscando esto en el glosario. Se habla mucho de agrotóxicos. Bueno, particularmente a mí, agrotóxicos me denota que es tóxico para la agricultura. Entonces, nosotros podemos utilizar un término mucho más favorable, que es defensivos agrícolas o agroquímicos. De hecho, químicos para la agricultura. Agrotóxico indica que tiene un efecto adverso al, a la agricultura. Son términos que tenemos que ir afinando. Y todo herbicida tiene un ingrediente activo o principio activo que es el que finalmente lleva a desarrollar el metabolismo dentro de la planta para algo específico y ahí denota lo que es el mecanismo de acción. Y también tiene un inerte. Cuando nosotros tenemos un producto que dice ser, por ejemplo, vamos a ver cuál es el que nos dibuja aquí. Quizá este sea. Un producto que tiene 72% de un ingrediente activo. Significa que el resto, hasta completar 100%, es ingrediente
inerte. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que tenemos 10 minutos. Yo creo que les puedo después volver a invitar. ¿Sí? Pero en fin. eh, vamos a borrar esto para poder pasar. El aditivo, el adyuvante es todo producto que finalmente va junto con una aplicación y que justamente dice su nombre, ayuda para que potencie. Este adyuvante puede ser como para que se adhiera mejor el ingrediente activo al inerte y al agua, que es el elemento común de dispersión. Y finalmente, nosotros vemos que los herbicidas están formados por un ingrediente activo, un inerte, y hay veces que ya tiene adyuvantes en la mezcla. Hay productos que son mezcla pronta para usar. Bien, dentro de la clasificación mecanismo de acción, primeramente vamos a hablar de la selectividad. Selectividad indica que es específico para una determinada situación. Este es un compilado de varios autores, ¿sí? Que un herbicida finalmente selectivo es aquel que en determinadas condiciones es tolerado por una especie o variedad de plantas. Por ejemplo, Sacharum officinarum, la caña de azúcar, es selectivo al 2,4-D. ¿Qué significa? Si nosotros la aplicamos encima, no ejerce ningún efecto adverso el 2,4-D sobre la caña de azúcar. La atracina, si aplicamos en posemergencia del cultivo del maíz, ella es selectiva, ¿sí?, para el maíz y no selectiva para otras malezas. Fomesafem es selectiva para el poroto, la Vigna ungiculata. Es decir, nosotros podemos aplicar encima, en posemergencia del cultivo de poroto, el Fomesafen, que nos ayuda a controlar hojas anchas, ¿sí? Y sin afectarle al poroto. Y por ejemplo, el Imacetapir sobre el cultivo de soja. O sea, post emergencia del cultivo de soja, el Imacetapir controla muy bien determinadas malezas de hojas anchas y determinadas malezas de hojas finas en el cultivo de maíz, de soja. Aquí lo que nos demuestra es que la selectividad, ¿qué indica? Yo puedo aplicar en post-emergencia de estos cultivos estos productos sin que tengan efectos adversos, pero esto es relativo. Entonces decimos, la selectividad es relativa. Si, por ejemplo, en determinadas condiciones edafoclimáticas y de suelo indican que nosotros tenemos que atender muy bien el manejo de determinados productos. Esto no se asusten, esto nosotros vamos a ir desarrollando con más insistencia en clases posteriores cuando entremos en mecanismos de acción o modos de acción. Ejemplo, sabemos que existe el glifosato, la soja RR, que es Roundup Ready. Ella tiene el evento 40-30-40-32. ¿Qué le confiere? Que si nosotros aplicamos el glifosato sobre la soja en posemergencia, no controla a la soja. Cuando tenemos una soja convencional, una soja no RR, aplicamos glifosato y le controla, deseca, ¿ok? Anteriormente, cuando todo era soja convencional, se desecaba con glifosato esa soja
presiembra, pre-cosecha, como hoy se utiliza el paraquat o el diquat o el glufosinato para desecar soja. Antes se utilizaba glifosato. ¿Ok? ¿Y qué digo acá cuando hablamos de selectividad? Esto, si aplicamos en el cuajado de cuando empieza la floración, puede reducir el cuajado de flores eh, por, por deficiencia de la autopolinización. Entonces esto va a llevar a pérdida de vainas y pérdida de granos, ¿ya? Entonces, por eso es que la selectividad aquí hablamos que es relativa. Otro ejemplo, el metribuzin es selectivo en glicine max apenas cuando es aplicado en preemergencia, o sea, nosotros tenemos que aplicar el metribuzin antes que nazca la soja, ¿sí? Incluso la dosis tolerada es dependiente de las condiciones climáticas, o sea que por eso es que hablamos que la selectividad es relativa. El 2,4-D, si aplicamos, normalmente se aplican las gramíneas porque el 2,4-D no afecta a las gramíneas porque ellas no tienen vasos vasculares, como sí tienen las plantas latifoliadas. Entonces, em, pero ¿qué pasa cuando aplicamos pasado el macollaje? En el trigo podemos tener distorsiones en la espigazón, ¿sí? Termina quedando prácticamente encurvado así la espiga o no abre totalmente de la vaina que le cubre a la espiga. Entonces, el 2,4-D que es selectivo para las gramíneas, en este caso aplicado en un momento posterior al macollaje, ¿sí? Que es el ahijamiento de las plantas, genera deficiencia en la espigazón. Bien, vamos avanzando en cuanto a selectividad. ¿Y qué es un herbicida no selectivo? Aquellos que actúan indiscriminadamente, que controlan todo tipo de especies, ¿sí? También se le dice desecantes. Y aquí entramos el glifosato, paraquat, diquat, glufosinato de amonio. Esto después nosotros vamos a ver los modos de acción más adelante, pero en general estos son los que se llaman desecantes. Bueno, glifosato ya no es desecante cuando hablamos de soja RR, ¿ok? Hay una situación particular ahí. Hoy se está desecando la soja con paraquat, diquat o la mezcla de paraquat más diquat y glufosinato de amonio. Cuando hablamos de biotecnología, se puede tornar un herbicida selectivo en un herbicida no selectivo. Es un juego de palabras aquí que indica, por ejemplo, el herbicida glifosato, cuando hablamos de soja RR, él es un herbicida selectivo, ¿sí? Cuando hablamos de una soja convencional, el glifosato es un herbicida no selectivo, o sea que actúa indiscriminadamente en el cultivo de soja también. Justamente el ejemplo, Glycine Max con el evento 4032 resistente al glifosato. El evento MON 006036 en el cultivo del maíz, ¿sí? Que esto le confiere la posibilidad de tener tolerancia a la aplicación de glifosato en post-emergencia del cultivo de maíz. Bueno, otra cuestión es la época, ¿sí? En cuanto a época de aplicación, nosotros podemos hacer en pre-siembra, ¿sí? Podemos hacer en post-siembra, y en post-siembra puede ser pre-emergente o puede ser post-emergente, ¿sí? Entonces, pre-siembra, antes justamente de sembrar, post-siembra se sembró ya, pero dentro de post-siembra tenemos la posibilidad de que ese herbicida sea pre-emergente o sea post-emergente. Bueno, por traslocación puede ser de contacto, puede ser sistémico, ¿sí? Cuando es de contacto actúa solo donde cayó el ingrediente activo, pasa planta, tejido, célula, organela, y el sistémico se puede traslocar en diferentes áreas por xilema y por floema. Bueno, para ver los
mecanismos de acción, que esto vamos a desarrollar con más detenimiento en las próximas clases.